Mis amados, como siempre, siguiendo adelante. La sabiduría oculta de Dios y su misterio escondido es eterno, lo que implicaría que nunca en esta carne vamos a terminar de enseñar lo que es su palabra. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he llamado Antes de la fundación del mundo. En virtud de que es importante que esa palabra, antes de la fundación del mundo, nos quede muy clara en nuestro léxico cristiano. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú quieres decirnos en esta hora. Abrimos los ojos de nuestro entendimiento, los oídos del Espíritu para escucharte. Danos la capacidad de poder entender lo que tú quieres decirnos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Vamos a leer Efesios 1, capítulo 9, versículo 10, en donde la Escritura nos dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Lo que Dios está haciendo con nosotros es eso. Ha venido dándonos a conocer lo que Él se propuso en el misterio de su voluntad. Y lo que Él se propuso, como ya sabemos, fue reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En ese cumplimiento de los tiempos, la palabra antes de la fundación del mundo ocupa en muchos pasajes un lugar de mucha importancia. Por ejemplo, ¿qué hizo Dios por ti en el cielo antes de la fundación del mundo? Y volvemos con un texto que para mí es, aunque lo repita 50,000, 100,000 veces, es muy importante para que lo asimilemos y lo entendamos. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Amados, la voluntad de Dios es reunir en el cumplimiento de la dispensación de los tiempos todas las cosas en Cristo. Y esa posición celestial de bendecido, Dios tenía que traerla a la tierra para ti y para mí. ¿Cómo lo hizo? Antes de la fundación del mundo, en la agenda de Dios, tú y yo ya éramos bendecidos con toda bendición. Pero la efectividad de esa bendición tenía que darse cuando tú y yo naciéramos en esta tierra. Esto es muy importante, muy importante. ¿Qué imagen trajimos cuando nacimos? Pablo dice en 1 Corintios 15:49: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, ¿qué trajimos cuando nacimos? Del vientre de nuestra madre, de voluntad de carne, la imagen del terrenal. Tú y yo nacimos de Adán y Eva. Y Pablo dice en Romanos capítulo 5, verso 18: así que como por la transgresión de uno, yo pongo paréntesis, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres
la justificación de vida. Antes de la fundación del mundo, posicionalmente, tú y yo éramos bendecidos con toda bendición. Pero una vez nacidos, debemos recordar que nosotros nacimos antes de la cruz, en la carne. La revelación de la cruz vino a ser para muchos años después, o en la niñez, cuando haya sido que a Dios le plació revelarnos a su Hijo en nosotros. Lo que implica que al nacer nacimos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A los 8 años, 10 años, 15 años, 30 años, conozco hermanos que han venido a los 50, 60 años a esta verdad maravillosa de la palabra de Dios. Pero en tu alma, tú y yo, nacidos de carne y sangre, fuimos rebeldes haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en nuestro cuerpo, que es el vehículo que usamos para transgredir, para pecar contra Dios, éramos inicuos, ya que nuestros miembros, antes de la cruz y de la revelación de Dios en nuestras vidas, los presentábamos como instrumentos de iniquidad, según dice Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Sin embargo, antes de la cruz, tú y yo éramos un bendecido, pero éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, como vimos en Efesios 2:3. Pero en el plan de Dios, que se propuso reunir todas las cosas en Cristo, que todo lo reunió en la cruz de Cristo, estipuló la salvación tuya y mía en Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Mas tenga qué? Tenga la efectividad de la vida eterna. Y también, por ende, de aquellas bendiciones con las que Dios nos bendijo antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, lo dice Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Lo que implica que Dios en su agenda te eligió y me eligió para que fuéramos santos delante de él. Pero ¿qué fuimos antes de la cruz? Fuimos un inmundo siguiendo la corriente de este mundo, como dice Efesios 2:2. Pero una vez que Dios se manifestó en nuestras vidas y creímos en Cristo, es decir, en la cruz y el sacrificio de Cristo, comenzamos a hacer algo diferente después de la cruz. Un santificado, por ejemplo, en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Antes de la fundación del mundo, en Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué quiere decir esto?
que Dios en su agenda te incluyó a ti y me incluyó a mí. Y nos predestinó porque antes de la fundación del mundo había escogido que tú y yo en su tiempo fuésemos hijos suyos. ¿Pero qué fuimos antes de la cruz? En Juan 8:44 Jesús muestra lo que éramos antes de la cruz. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y así nos duela o nos parezca injusto o hasta cruel, la verdad es que tú y yo éramos hijos del diablo. Pero al creer, ¿qué fuimos entonces después de la cruz? Somos ahora hijos de Dios. San Juan capítulo 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, toda la gente del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento nacimos físicamente antes de la cruz. Y antes de la cruz todos estábamos bajo maldición, porque todos nosotros en una u otra manera fuimos levantados dependiendo de las obras de la ley para salvación. Gálatas capítulo 3 versículos 10 al 12 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Miren bien ahí, hermano. Y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Por la obra de la ley, ninguno del antiguo o del nuevo pacto podrá justificarse para con Dios, eso es evidente. Pero ¿qué hizo Cristo? Antes de la cruz cumplió con toda la ley, y estando en la cruz nos redimió con su muerte de la maldición de la ley. Cabe notar que Cristo fue llamado maldito porque fue colgado en un madero y fue hecho maldición por ti y por mí, para que tú y yo, después de la cruz, ya no fuéramos malditos, sino ahora bendecidos. Nótelo bien. Antes de la cruz, tú eras un maldito porque no pudiste guardar la ley. Pero después de la cruz, eres un bendecido porque hubo alguien que la guardó por ti perfectamente y que murió por ti. Alguien que se hizo maldición por ti. Alguien que llevó la maldición que había sobre ti en su propio cuerpo. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Antes de la cruz no había iglesia ni había cristianismo. El verdadero cristianismo comienza después de la cruz, cuando Cristo resucitó. Después de la cruz Dios llamó al apóstol Pablo, y eso es muy interesante notarlo, para que fuera el 13º apóstol después de la cruz. En otras palabras, el apóstol 13 es llamado después de la cruz. ¿Para qué necesitaba Dios un apóstol después de la cruz? Hechos 20:24 nos da la respuesta. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, está hablando Pablo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Dice Pablo
que él recibió el ministerio para dar testimonio del evangelio, de la buena noticia, de la gracia de Dios. En Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y 12, Pablo dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto es algo extraordinario, mis amados, que el evangelio anunciado por Pablo no es según hombre. No estuvo en una academia de aprendizaje, no se sentó a los pies de Pedro o de Juan o de ningún apóstol que estuvo con Jesús antes de la cruz. No lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que eso nos habla de que el evangelio después de la cruz es pura revelación de Jesucristo. Ahora, ¿por qué Pablo es nuestro guía en gracia? Porque Gálatas capítulo 2, versículos 7 y 8 dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Pablo está diciéndonos que el evangelio que no aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, lo comisionó y se lo encomendó a él para que lo llevara a los de la incircuncisión. Es decir, lo hizo apóstol de los gentiles, que somos todos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Gentiles. ¿Por qué somos incircuncisos? Porque la circuncisión fue dada como señal a Abraham de un pacto que Dios hace con él para levantar de él un pueblo. Y cada uno de los que nacería de ese linaje tendría que ser circuncidado a los 8 días de nacido. Es decir, su prepucio, el prepucio de sus penes, tenía que ser cortado a los 8 días de nacido, y había derramamiento de sangre como una señal de Dios en pacto con ese pueblo y con ese hombre. Toda esa circuncisión se practicó, y aún muchos la practican en la nación de Israel. ¿Qué somos nosotros? Somos la iglesia de Jesucristo, y también somos circuncidados, pero no en el prepucio de nuestra carne, sino en el prepucio de nuestros corazones, que es un estudio que también demanda tiempo y que sería muy bueno poderlo explicar. Lo bueno es que antes de la cruz había muchas religiones. Se destacaban los fariseos, los saduceos, habían unos llamados ebionitas, otros elquesaitas. Pero después de la cruz ya no existe sino una sola iglesia en el mundo, y es la iglesia del Señor. ¿Cuál es la iglesia del Señor? Es la que Cristo ganó con su propia sangre. Así lo dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí hay una verdad importante, amados, que tenemos que plasmar en nuestro espíritu. Y es que después de la cruz hay un solo rebaño que tiene un solo pastor. Y su nombre propio es la iglesia del Señor. ¿Quién es la iglesia del Señor? Es todo aquel que en cualquier parte, ciudad del mundo, pueblo, territorio, país, ha sido ganado por la sangre de Cristo. El verbo ganó implica derecho adquirido, implica una posesión, algo que está señalado como propiedad privada. De tal manera que tú y yo, comprados por la sangre de Cristo, fuimos adquiridos por él, somos su posesión, somos su propiedad
privada. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosa bendición, amados! Después de la cruz, somos de otro Cristo. Y esta parte que voy a compartir con ustedes, yo les ruego que pongamos muchísima atención, porque es una parte delicada, difícil de explicar y también difícil de entender. Después de la cruz, somos de otro Cristo. Ténganlo bien pendiente. Romanos 7:4 lo dice. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo estás tú en cuanto a la ley? Muerto. ¿Mediante qué? El cuerpo de Cristo. Dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El cuerpo de Cristo es Jesús. Y Jesús cumplió la ley por nosotros. Por lo tanto, como Él cumplió la ley por nosotros, ahora somos de otro, del que resucitó de los muertos, y ese es el Cristo resucitado. A fin, dice, de que llevemos fruto para Dios. Cuando Cristo estaba en los días de su carne, era Jesús el judío. Era Jesús de Nazaret. Era el nacido del vientre de María. Era el cumplidor de la ley. Pero cuando murió y resucitó, dejó de ser judío. Aleluya. Y ahora es el Cristo resucitado. Después de su muerte ya no es Jesús de Nazaret. No tenemos por qué orar por Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret fue Dios en carne, Jesucristo en carne antes de la cruz, guardador de la ley. Pero Jesús de Nazaret murió y quedó clavado en la cruz del Calvario y resucitó otro, el Jesús celestial. Aquel que toda rodilla se dobla bajo su magnificencia, su poder, su gracia, y que todo hombre confiesa que Jesucristo es el Señor. No es el Jesús bajo la ley, no es Jesús de Nazaret, es Cristo el resucitado. La palabra de la cruz desecha entonces tres cosas que son muy importantes y que vamos a marcar una por una en el video. Segunda de Corintios 11:4. Vamos a mirar tres cosas que después de la cruz se desechan. Uno, otro Jesús. Dos, otro Espíritu. Y tres, otro Evangelio. Es un poquito complicado entenderlo, pero aceptémoslo. La palabra de la cruz desecha tres cosas: otro Jesús, otro Espíritu y a otro Evangelio. Segunda de Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, mira, que el que os hemos predicado, o si recibís otro Espíritu que el que habéis recibido, u otro Evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Esa es una advertencia hecha a los corintios. Y lo que podemos ver es que existe realmente el que predica a otro Jesús, a otro Espíritu y a otro Evangelio. Pero cualquiera que predica a otro Jesús, a otro Espíritu u otro Evangelio es un engañador y está engañando a la iglesia. Observemos que Pablo en el versículo 3 dice acerca de ese engaño. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué Pablo trae a colación el engaño de Satanás a los corintios en el huerto del Edén? Él mismo responde: es que Pablo celaba a la iglesia de Corinto con el celo de Dios, como el celo de un esposo
que cela a su esposa. Y en el versículo 2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Por qué Pablo tenía celo? Porque habían entrado a Corinto los judaizantes, predicando a otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio, como vamos a mirar. Eva en el Edén fue engañada por la serpiente. Lo primero que Satanás hace es decirle, con que Dios os ha dicho. Y argumenta diciéndoles, no morirás. Como quien dice, Dios está equivocado. Y cuando Eva puso en duda la palabra que había sido recibida de la boca de Dios, socavó la palabra de Dios, pasó por encima de la palabra de Dios. Y aquí la iglesia de Corinto, la virgen pura, porque la iglesia de Cristo es una virgen pura, ataviada para su marido, estaba siendo engañada por los judaizantes, que eran ministros de Satanás. Segunda de Corintios capítulo 11, permítame, yo lo busco porque quiero leerlo con ustedes aquí en la palabra. Segunda de Corintios 11, versículo 14, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto es una tragedia y es una advertencia para todos los santos, especialmente en estos tiempos de apostasía. Especialmente cuando en el nombre de Jesús se han levantado cantidad de falsos profetas y falsos maestros, de quien el Señor en Mateo 24 vaticina que van a engañar, si les es posible, aún a los escogidos. Y amados hermanos, estos ministros disfrazados socavaban la palabra de la cruz, el evangelio de la gracia, predicando a otro Jesús, a otro espíritu y a otro evangelio. Debido a esto, Pablo temía que los corintios fuesen apartados por las enseñanzas de los judaizantes y celaba a la iglesia con celo de Dios. Pablo dijo que las tres doctrinas de los judaizantes eran engaños de Satanás. Ahora vamos a contestar, ¿cuál es el otro Jesús de los judaizantes? Es el Jesús nacido de María, circuncidado a los 8 días. Y dice Hechos 15:1, entonces algunos que venían a Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Los judaizantes eran los predicadores de Moisés, que enseñaban a la iglesia a observar los preceptos externos de la ley de Moisés, anulando la gracia de Dios y dejando sin efecto la muerte de Cristo o la palabra de la cruz. Predicar a Moisés es llevar a los creyentes de regreso a la esclavitud de la ley, como dice Pablo en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y Hechos 15:2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, con los judaizantes, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros con ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Cuando uno estudia el Evangelio de la Gracia y la vida del apóstol Pablo, nos encontramos ante un hombre con una revelación dada por Cristo mismo,
enfrentándose a una cantidad de personas legalistas que predicaban el ejemplo de Cristo en la carne como guardador de la ley, que predicaban a Jesús de Nazaret, pero que por encima de Jesús de Nazaret predicaban a Moisés diciendo que si no se circuncidaban nadie podía ser salvo. Hoy en día es lo mismo, mis amados. ¿Cuántos pastores alegan por el diezmo que es de la ley y no está vigente hoy en día? ¿Cuántos de los pastores obligan a la gente y a las personas a observar ritos y costumbres y a hacer obras garantizándoles la salvación? ¿Cuántos pastores negocian con la fe de los cristianos? Hoy en día es el gran negocio en este tiempo de apostasía, darle a Dios dinero para recibir su favor. Y el pastor legalista desde el púlpito dice: si no trae los diezmos eres maldito. Pero la Biblia dice que tú y yo estamos bendecidos con toda bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cómo puedo yo, si no diezmo, ser maldito? No tiene sentido, mis amados. Nosotros somos creyentes del nuevo pacto y hoy sembramos en la congregación donde asistimos o a la iglesia donde vamos, pero conforme a nuestro corazón nos guía a hacerlo. Ofrendas voluntarias, ofrendas de amor que damos porque vemos la necesidad de comprar muebles, de pagar arriendos, de sustentar al ministro de Dios que tiene derecho a su sustento. Pero cuando damos una ofrenda, no la damos por obligación ni por miedo a perdernos o porque nos vamos a maldecir a nosotros mismos, sino porque entendemos que la ofrenda es un olor fragante para Dios. Y cuando damos, damos con alegría, damos con libertad, sabiendo que en el nuevo pacto Dios bendice al dador alegre. No damos por amargura ni por necesidad de que Dios me resuelva o me sane a mi hija o salve a mis hijos, porque Dios no puede ser comprado con dinero. Dios es el dueño del oro y de la plata. Y si bien los ministros y la obra de Dios necesita dinero, Dios no necesita dinero. Así que cuando te dicen que le estás dando plata a Dios, no es a Dios, es a la iglesia, es al ministro. Pero amado Dios, qué tristeza que la iglesia haya caído en un evangelio tan supremamente distorsionado y raro. Y eso es lo que hacían los judaizantes y lo que hacen los judaizantes de hoy, que todavía pretenden que la iglesia tiene que guardar la ley. Por eso Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda tremenda con ellos. Y contendían era por la gracia de Dios con los judaizantes que venían de Judea a Jerusalén enseñando a Moisés y enseñando a otro Jesús, a Jesús antes de la cruz. Donde un judaizante oía la palabra de la cruz, que es la palabra de gracia, se metía a escondidas para filtrar a otro Jesús y al otro espíritu, que es el espíritu de las obras, el espíritu del legalismo, el espíritu de que hay que hacer para ganarse el favor de Dios. Y la naturaleza del otro Jesús, de los judaizantes, de la obra de la ley, como dice Romanos 4, versículos 4 y 5. Pero al que obra, dice, noten bien, hermanos, leamos despacio, asimilemos, porque muchas yo soy consciente de las escrituras de Pablo no son muy sencillas de entender, y supongo que los traductores de la Biblia hicieron su mejor esfuerzo para plasmar sus palabras en nuestro idioma de la mejor manera. Pero la versión Reina Valera, que es la mejor versión que hay hasta el día de hoy,
ya que muchas versiones modernas han distorsionado mucho el sentido de las palabras de Dios. Nos dice en Romanos 4:5, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando tú haces algo para Dios, cuando te obligan a dar una ofrenda para negociar con Dios, entonces Dios queda en deuda contigo. Entonces Dios te sale a deber. O cuando tú haces una obra buena, lo estás haciendo y Dios te sale a deber. Y entonces Dios tiene una deuda contigo y tiene que pagártela. Eso no es verdad. Eso es una mentira. Eso es una falsa doctrina. Pues la gracia dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ese es el verdadero Jesús. El Jesús resucitado, Jesús después de la cruz, Jesús exaltado, Jesucristo el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, en cuyo nombre se doblan todas las rodillas de los seres humanos para proclamar que es el Hijo de Dios, y en quien hemos puesto nuestra confianza, porque no obramos para ser salvos, creemos porque somos salvos a través de la obra preciosa que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La fe es una naturaleza muy distinta a la de la obra. Así que el otro espíritu es la obra, que está íntimamente ligada con la ley. Los judaizantes no conocían la gracia, sino la obra, y por eso, como no conocían nada más, eso era lo que le predicaban a la gente. Yo quiero que me entiendan, la Biblia toda es la palabra de Dios. Pero muchos ministros se quedaron en el antiguo pacto y en los 4 evangelios. Jesús en carne, Jesús de Nazaret. Por eso Dios levantó al 13º apóstol, para que los creyentes saliéramos del antiguo pacto y del Cristo maravilloso en carne, que vino a la cruz y murió, para que ahora fuéramos de otro. ¿De quién? Del que resucitó. Y amados hermanos, los judaizantes tenían a otro Jesús, a otro espíritu, pero también otro evangelio. ¿Cuál es el otro evangelio de los judaizantes? Gálatas capítulo 1 versículos 6 y 7 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, léelo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. La preocupación de Pablo y la mía hoy era que las iglesias de Galacia estaban abandonando la gracia de Cristo y se estaban volviendo atrás al otro evangelio, que era la observancia de la ley judía. Otro Jesús, Jesús de Nazaret. Otro espíritu, la obra. Y el otro espíritu, la observancia del judaísmo. La gracia de Cristo entra en contraste con la ley de Moisés en Juan 1:17, y ya lo hemos leído en otras ocasiones. Veamos lo que dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El evangelio de Pablo estaba fuera de la ley del judaísmo. Pablo no predicaba judaísmo, sino cristianismo. El judaísmo no predica la palabra de la cruz,
porque para ellos es tropiezo. Los judíos tropezaron en la cruz de Cristo. Y para muchos ministros y pastores modernos es una blasfemia decir que Cristo es el fin de la ley en la cruz. El judaísmo predica la observancia de la ley por obras y sus mensajeros eran los judaizantes, a quienes Pablo llama en Gálatas 2:4 falsos hermanos. Los judaizantes perturbaban a las iglesias distorsionando el evangelio de la gracia de Cristo. Ese otro evangelio de los judaizantes extravía, esclaviza y trae de regreso a los creyentes a la ley de Moisés, al monte de Sinaí. Los convierte en hijos de Agar, es decir, hijos de la esclava. Y Pablo dice que estos judaizantes eran anatemas, es decir, malditos. Porque maldito todo el que se coloca bajo las obras de la ley para hacerlas, cuando sabe que no puede. Gente bajo maldición, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, y Gálatas 3:10 lo expresa claramente. Leámoslo. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Léalo conmigo, dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Que Dios nos ayude, amados, a cuidarnos de los judaizantes. Observemos que en 2 de Corintios 11:4 dice el apóstol, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea que es como más fácil ser legalista que ser un cristiano por gracia y por fe. Que la iglesia de Cristo estaba tolerando a otro Jesús es evidente. Que estaba tolerando otro espíritu es evidente. Que estaba tolerando otro evangelio es evidente. Y ese es el evangelio de los judaizantes. En el versículo 5 dice el apóstol, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Algunos han distorsionado esta verdad, erradamente enseñando que Pablo se refería a los 3 apóstoles de Jesús, Pedro, Juan y Santiago. Pero el contexto de 2 de Corintios no contiene ninguna separación entre Pablo y los verdaderos apóstoles, sino entre Pablo y los maestros falsos, que son los judaizantes. Pablo usó en grado superlativo y de manera irónica la expresión grandes apóstoles, entre comillas, que en griego querría decir los superapóstoles, refiriéndose irónicamente a los judaizantes, a los apóstoles falsos que menciona en el versículo 13, por favor. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¡Qué tragedia, hermano! ¡Qué tragedia! ¿Cómo desenmascarar a un obrero fraudulento? ¿Cómo desenmascarar a un apóstol disfrazado? Por lo que predica. Si te predica la ley, si te tiene esclavo del antiguo pacto, si habla de Jesús de Nazaret, si te habla de la observancia de la ley y de las obras, es un falso ministro. Es un apóstol fraudulento, disfrazado de apóstol de Cristo.
Y amados hermanos, los apóstoles falsos eran los judaizantes que habían venido a Corinto para predicar a otro Jesús, a otro evangelio y a un espíritu diferente. Los falsos apóstoles no son Pedro, ni Juan, ni Santiago, como hace un tiempo muy atrás una secta que llegó a ser muy grande enseñaba. Porque ni Pedro, ni Juan, ni Santiago tuvieron nunca necesidad de disfrazarse como apóstoles de Cristo. Eran apóstoles de Cristo. Pedro no era como un apóstol de Cristo, sino era un verdadero apóstol de Cristo, como se presenta en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, donde dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. No dice Pedro como apóstol de Jesucristo o Pedro como apóstol disfrazado de Cristo. Una cosa es que Pedro haya sido enviado a los judíos a predicar el evangelio, y otra cosa es que Pablo haya sido levantado por Dios como el 13º apóstol para evangelizar a los gentiles, que somos nosotros, las naciones de la tierra, los que no nacimos judíos. Los falsos apóstoles fueron los judaizantes que se disfrazaron como grandes apóstoles de Cristo. Ellos adoptaron la apariencia de apóstoles, seguro se vestían como apóstoles, se presentaban como verdaderos apóstoles, pero Pablo los probó y eran bien falsos. En 2 de Corintios 11, 14 y 15 dice el apóstol: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo dice que la fuente de ese disfraz es Satanás, que es el jefe de los apóstoles falsos, que ellos con sus obras pretenden frustrar la obra de la cruz. Y lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en esta hora es: huyamos del judaísmo y del falso cristianismo. Pablo dice que esos judaizantes se disfrazan como ministros de justicia, pero que su fin será conforme a sus obras. Dios los juzgará, porque no podemos juzgarlos nosotros. Hay dos mentiras que tienen los judaizantes de obra, antiguos y modernos. Y es que ni son apóstoles de Cristo, ni son ministros de justicia. Por esto, finalmente, el apóstol Pablo tiene una propuesta para los corintios en 1 de Corintios 2:2 y les dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Miren lo importante de esto, amados. Corinto es una ciudad, es gente gentil, no judíos. Pues a ellos que Dios le envió, a Pablo, lo envió para que entre ellos no predicara sino a Jesucristo y a este crucificado, y por supuesto todos los beneficios que después de la cruz con su resurrección vinieron para todos los hombres en la tierra por medio del evangelio de la gracia. La propuesta de Pablo era Jesucristo crucificado. El tema central de Pablo era la palabra de la cruz, Jesucristo el crucificado. Y todo lo que él logró con su crucifixión y su muerte y su resurrección. Y es que Jesucristo crucificado y toda su obra y lo que él hizo es el evangelio de la gracia, y es el tema, el contenido de la palabra, es la sustancia del evangelio y de cualquier ministro que hoy quiera traer la palabra de revelación a su iglesia. La ciudad de Corinto era una ciudad de gente elocuente, muy ilustrada, que adoraba la sabiduría. Pero Pablo dijo: cuando yo entré a Corinto, me propuse no saber nada de elocuencias. No he venido a hablarles de filosofías, sino presentarles a Jesucristo crucificado y toda la obra maravillosa que Dios hizo
a través de este sacrificio. Ese es el modelo a seguir. Yo lo estoy siguiendo y te invito a que lo sigas tú también. No sigas el modelo de los judaizantes, porque junto a ellos te vas a convertir en falso apóstol, en falso ministro de justicia. Te vas a convertir en anatema, en perro, como dice Pablo, mal obrero, mutilador del cuerpo. Porque cuando se predica a otro Jesús y a otro espíritu y a otro evangelio, hemos cerrado el blanco y hemos tenido la obra maravillosa de Dios en la cruz de Cristo como un fracaso. Y tengo que decirlo, así como hace unos días el Papa Francisco en una de sus charlas dijo que la cruz era el fracaso de Dios. Por Dios, la cruz es el triunfo de Dios. La cruz está vacía. Yo creo que aquí atrás hay una crucecita que usted puede ver en esta hora. Esa cruz está vacía. La cruz no es símbolo de maldición. Fue símbolo de la crucifixión del que se hizo maldito. El que se hizo maldito por ti y por mí en esa cruz fue Cristo. De resto es un palo y es un símbolo maravilloso de la iglesia, así vacía como está, porque nos habla del triunfo del resucitado. Porque en esa cruz no hay muñeco, no hay nadie crucificado, porque Cristo venció la muerte y resucitó por ti y por mí. Y nos dejó esa cruz para acordarnos de esa obra perfecta que Dios realizó con su muerte y con su resurrección. De ese triunfo glorioso del resucitado. Amados, el modelo en la palabra de la cruz es Jesucristo el crucificado. Nadie puede decir que está en gracia si no predica a Cristo y a este crucificado y todo lo que sobrevino luego de su crucifixión. La propuesta de Pablo no es predicar a Jesús antes de la cruz, sino a Jesucristo después de la cruz. Y ese tiene que ser nuestro ministerio. El verdadero cristianismo está después de la cruz. Y si tú todavía estás antes de la cruz, déjame decirte que estás bajo maldición. Si estás bajo las obras de la ley, estás bajo maldición. Y todos los que adoran un Cristo con un muñeco crucificado tratando de representar a Jesús, están bajo maldición. Porque la cruz está vacía. Porque Cristo triunfó sobre la muerte. Porque la culminación magna del plan de Dios de todas las edades se dio en la cruz del Calvario. Y es en la cruz donde encontramos salvación, vida, conocimiento y sabiduría. Gracias al Señor. Hermano, si tú no has creído en la gracia de Dios, estás bajo la ley. Y si estás bajo la ley, estás bajo maldición. Y el velo de Moisés tiene nublado y entenebrecido tu entendimiento. Pero yo hoy, como ministro competente del nuevo pacto, te invito a que te arrepientas y vengas a Cristo. Porque el velo de Moisés por Cristo es quitado. Y porque donde está el Espíritu verdadero de Cristo resucitado, está el Señor, y donde está ese Espíritu hay libertad. Bajo la ley le dicen al cristiano supuestamente nacido de nuevo y convertido que tiene ataduras, que el diablo lo tiene amarrado, que se cuide de los demonios y una cantidad de cosas que no forman parte de este evangelio. Porque como veremos mucho más adelante, el Cristo que predicamos venció la muerte, venció los demonios, venció a Satanás, quitó el pecado del medio. Y hoy tú y yo no tenemos por qué temer. Porque aquel que dijo, conoceréis la verdad, nos ha hecho verdaderamente libres.
Este es el verdadero cristianismo. Querido Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Somos administradores de los misterios de Dios. Somos, amado Rey de Gloria, ministros competentes de un nuevo pacto. Somos la nueva creación de Dios en el Espíritu. Somos la desposada, la novia del Cordero que en breve entrará en las bodas celestiales gloriosas y maravillosas para cumplir con tu plan eterno. Señor amado, sé que esto no es sencillo. Sé que muchas cosas de estas producen escozor en el judaizante. Pero la verdad del Evangelio tiene que ser rescatada y predicada en estos últimos días. Porque son los últimos. Y porque tú y yo, amado hermano que me escuchas, hemos sido salvados por la gracia de Dios. Amén. Amén y amén. Gracias, hermanos. Muchas bendiciones.